Sotelo es psicóloga y hermana de Inti Sotelo. Kila, bueno, en quechua significa luna y era el complemento de su hermano Inti, bueno, que también significa sol, ¿no? Ambos, bueno, pues eran hermanos, eran mellizos. Acá justamente compartíamos unas palabras de tu mamá que mencionaba que la pérdida de Inti les ha marcado la vida, ¿no? Y estos 5 años, ¿cómo han sido estos años, estos 5 años buscando justicia para tu hermano, Kila? Bueno, de todas maneras, justamente como bien dices, escuchando a mi mamá de manera pues anticipada, sigue siendo y ha sido un duro trayecto, ¿no? En el cual nosotros estamos, ¿no? Y no hemos pedido, como bien dices, ¿no? Ningunos familiares de las víctimas, las que hacemos los plantones o las que estamos en general en las calles, hemos pedido estar en esa situación, ¿no? Estar pidiendo por justicia, ¿no? Rogando por justicia, sino debemos de exigirla. Y perder un familiar no es fácil, ¿no? Como bien dices, la vida te cambia a 360 grados y dejas de hacer tu vida para también, de alguna manera, adjudicarle estos espacios, ¿no? De colectividad, pero también de injerencia y también seguir un caso en el aspecto penal, ¿no? No es nada fácil. Bueno, acá en esta participación que es de tu mamá, ella menciona que Inti le pidió permiso para asistir a la marcha del 14 de noviembre. ¿Cómo fue ese día? ¿Puedes contarme eh, qué recuerdos tenías de Inti en cuanto a sus ganas de asistir, de participar, de no ser indiferente ante el contexto en el que se vivía en ese momento? Sí, claro. Bueno, claramente como bien menciona mi mamá, y no fue la primera vez porque también ahí es bueno mencionar y decir que muchos dicen que fue pagado, que fue por un grupo, que militaba por un partido, que supuestamente fue su primera marcha. Nosotros venimos de una familia la cual acostumbra a alzar su voz ante situaciones injustas, ¿no? Y nosotros marchamos desde los 14, 15 años. No fue la primera, pero lamentablemente sí la última marcha para él. Y así como él siempre solicitaba permiso, como nosotros a mi mamá para salir a protestar, pues ella nos lo otorgaba y nos brindaba también sugerencias de cómo cuidarnos, ¿no? Y él aquella noche salió después de sus clases virtuales, porque recordemos que era pandemia y todos habían ido al ámbito remoto. Él también no era la excepción, pero quería cumplir con sus responsabilidades académicas para luego recién ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y tomar pues el aspecto de primera línea, ¿no? Él eso sí nunca lo había hecho, ¿no? Solamente 2 veces si no me equivoco, pero no es que lo había hecho de manera constante, pero sí nos comentó que recordemos también, como bien dices, la violencia, las movilizaciones no fueron del día 14 nada más, sino empezaron desde el día 11, ¿no? Y él observaba las situaciones y la represión que se venía dando de la policía, el discriminado exceso de bombas lacrimógenas, cómo era la violencia, y entonces por ello es que él decidió tomar la primera línea aquella noche, ¿no? Ayudar a las personas de alrededor porque se asfixiaban con las bombas. Y pues en sí él ha tenido siempre ese espíritu de cuidado, ¿no? De protección hacia otros, ¿no? Y pues lamentablemente esta vez fue blanco de la policía porque justamente los compañeros, ya sea también Brian asesinado o ya sea los heridos, también tenían esta posición aquellas noches, ¿no? Estaban en primera línea y eran el foco de la policía. Es más, es la teoría que se maneja, ¿no? En la investigación también, porque hay evidencia clara de ello, ¿no? Qué actitudes estaban tomando los compañeros que no era para nada violenta, sino solamente era de socorro a una población brutalmente afectada, ¿no? No solo por bombas directas, sino también por bombas desde un helicóptero, ¿no? Por maltrato con las varas, ¿no? También recordemos que aquellas noches hubo intimidación o sexual de la policía a varias jóvenes, ¿no? Y eso también se investigó, ¿no?
Y bueno, entonces siempre es bueno recalcar cómo era también específicamente, ¿no? En este caso mi hermano, una persona bastante vivaz, bastante luchadora, bastante impetuosa, ¿no? Quería siempre como que brindar, desde su carrera, porque él estaba estudiando turismo, brindar a conocer el Perú, ¿no? Él le encantaba viajar, le encantaba descubrir nuevas cosas y quería que no fuera el único, ¿no? Sino compartir con los demás otras rutas turísticas, ¿no? Tan grande que es el Perú, con tantos espacios tan hermosos que conocer, pero a la vez también cuidarlos, ¿no? Esa era la cultura que él manejaba, porque incluso él ya tenía su logo de su empresa de turismo, ¿no? Pero todo este proyecto, todo su proyecto de vida pues quedó truncado, ¿no? A raíz de su asesinato aquella noche. Bueno, tu hermano, aunque bueno, aquel día estaba ayudando en la desactivación de bombas, ¿no? Entonces, como mencionas, no es casual su muerte, ¿no? Entonces, se puede inferir que la policía estaba teniendo como blanco a los jóvenes que estaban de alguna manera impidiendo eh, que hayan más Que la heridos. gente se concentre. Y tengamos en cuenta que eso mismo se ha dado ahora último también, ¿no? Ya sea con Truco, con Flipo, ¿no? Son personas que también han estado en primera línea y que nuevamente la policía sigue continuando con esta manera de atacar a las personas que protegen a los demás, ¿no? Y que su objetivo no es solo dispersar, sino también intimidar, ¿no? Atacando lamentablemente hacia el cuerpo y muchas veces vulnerando órganos precisos en los cuales justamente te causan la muerte, ¿no? Como lo que venimos viendo nuevamente después del 2022-2023, venimos viendo nuevamente, ¿no? El 15 de octubre. Lo que mencionas es muy grave, ¿no? Porque quienes pierden la vida por perdigones, eh, tal como lo dicen, ¿no? Reciben los disparos en puntos claves, ¿no? En el tórax, en el cráneo, entonces disparan a matar, ¿no? Entonces, esta, esta indolencia, esta falta de humanidad por parte de las fuerzas del orden eh, debe haber un momento en que, bueno, pues debe parar, ¿no? Porque esa situación no debe seguir, ¿no? ¿Cuántos Inti Brian podrían haber más adelante, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley de protección policial que es la que ha permitido o le da impunidad a los policías, ¿no? Para que puedan cometer estos abusos. Sí, claro, ¿no? Es más, a lo que se solicitó desde ese entonces y se sigue manifestando porque no se ha dado, es la reforma policial, ¿no? Que si ellos dicen que no son todo la agrupación de la Policía Nacional, pues entonces que hagan una investigación y que desliguen a estos malos efectivos, ¿no? Que están cometiendo estos actos que no son humanos, ¿no? Que definitivamente van en contra de la violación del derecho primordial que tenemos, que es el derecho a la vida, ¿no? Y que no es que siguen las pautas ya sea para dispersar una movilización, sino simplemente para vulnerar la vida. Y eso genera intimidación a los demás y por ende no se salga a ejercer este derecho a la protesta, que claramente es un derecho que está avalado en la Constitución. Entonces, es muy grave lo que se viene actualmente y más con el gobierno de turno que tuvimos en ese entonces con Merino, que tuvimos también hace poco con Dina Boluarte y que tenemos actualmente con José Gerino, que todos respaldan la actitud de la policía, premian a los policías, que canastas, que toma, te subo el sueldo, que toma, te subo de funciones, pero no hay una consecuencia en la cual de verdad sea de asumir lo que hicieron, que es asesinar y quitar la vida, sino premiarlos, ¿no? Reforzarles sus armamentos, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Pero para la otra situación en la cual estamos viviendo, que son las extorsiones, los asesinatos y todo ello, no hay armas, no hay Policía Nacional, no hay quien pueda protegernos, pero para las movilizaciones y para el propio pueblo, como se dice, ahí hay demasiado. Ahí sí salen todos los contingentes, entonces es una realidad triste que venimos pasando como población y que creo que ya todos nos hemos dado cuenta, ¿no? No es algo que sea algo nuevo, ¿no? Sino ya es muy evidenciado.
Vemos la Plaza San Martín todos los sábados o domingos o hasta viernes, cómo están los contingentes de policías, más de 500 policías, 400 policías en cada esquina de Plaza San Martín, pero también en Plaza 2 de Mayo. Y ahora, hoy por hoy, también en la Católica, universidades, en la San Marcos, cometiendo detenciones simplemente porque son personas que están transitando o simplemente te están llevando a una comisaría porque tienes un casco. ¿Qué peligro significa un casco? Entonces vemos que todo esto lamentablemente ha avanzado, ha empeorado. Antes de una manera no era tan evidente, pero ahora lo hacen de manera bastante descarada. Bueno, el casco será un peligro para la bala, ¿no? Porque no permite perforar el cráneo de los manifestantes. Lo mismo que el escudo, ¿no? Si Atenta lo vemos con, desde bueno, ese punto, pues sí, digamos que atenta con el trabajo, bueno, pues, con ese claro, trabajo. Sí, es, ujú. es, es muy nefasto lo que está sucediendo. Eh, Quería preguntarte por qué, a pesar de que bueno, han pasado 5 años, aún no se ha logrado justicia. Bueno, claramente por todo lo que te vengo manifestando, ¿no? El panorama que tenemos en los gobiernos de turno, el Congreso que sigue ahí, ¿no? Incrustado, que siguen partidos políticos que avalan con su voto archivamientos de procesos con procesos de investigación, ¿no? En su momento con nosotros, como bien lo dijiste, la denuncia constitucional que fue archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por un informe que hizo Cabero, pero fue avalado por muchos congresistas. Por eso es que se logró el archivamiento. Entonces acá no nos lavemos las manos de que ellos no hicieron el informe. Ellos fueron cómplices al dar ese voto de archivamiento, ¿no? Muy aparte de que también tenemos una Policía Nacional que dice que va a ayudar en las investigaciones, pero es todo lo contrario, lo que hace es alargar la situación, no presentándose a las audiencias, adjudicando que están trabajando, que están en provincia, que no tienen abogado que los represente, etc., etc. Pero su intención no es avanzar, porque evidentemente saben la responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces, vivimos en un panorama de impunidad, lamentablemente, ¿no? Pero que sabemos que en algún momento esto tiene que caer, ¿no? Como familiares de víctimas, no solo hablo por mi familia, porque como bien mencionaste, y gracias por decirlo y por ponerlo, es que todos los jueves, hace más de 3 meses, ya estamos muchos familiares de víctimas de violencia de diferentes gobiernos haciendo unos plantones, ¿no? Desde las 5:30 en el Palacio de Justicia hasta las 7:30 u 8, muchas veces, haciendo injerencia de que esta ley de amnistía que se ha generado se derogue, de que todas las leyes pro impunidad se deroguen. Entonces, solamente de esta manera, invitando a compañeros artistas, performance, música, hip hop, muchas personas, podemos seguir resistiendo a nosotros. Es por ello que yo les hago la invitación que a lo que los familiares podamos convocar, no solo nosotros, sino diversos familiares, la población, los colectivos, periodistas independientes, medios independientes puedan asistir. Es lo único que nos ayuda también a nosotros a poder seguir fortaleciéndonos y seguir buscando formas de que esto no se dé y que lamentablemente los futuros casos que se puedan venir puedan tener algún respaldo, ¿no? Desde ese lado. Tu audio creo que estás... Sí, disculpen. Sí, su abogado, Carlos Rivera, manifestaba que, bueno, pues, se espera que el juez de la Corte Penal Nacional apruebe la acusación y emita una resolución en el dictamen para pasar a juicio oral, ¿no? Ahorita se encuentran en etapa intermedia, ¿no? En control de acusación, ¿no? ¿Cuán probable es de que, bueno, pues, de que ya se pueda pasar a juicio, pues, porque ya tienen identificados a los policías, ¿no? Claramente no hemos identificado al policía directamente que disparó en este caso a Inti, no específicamente hablo por mi hermano, pero sí a todo, se podría decir, al comando que estuvo en aquellas noches, ¿no? Que son 11 policías, en los cuales implica la investigación, ¿no? Y como bien mencionas, estamos actualmente en la etapa intermedia en la cual estamos viendo toda la acusación que se realizaba hacia ellos del ámbito penal,
que ha realizado la fiscal Yowsi Aburto. Es una acusación bastante bien sustentada, ¿no? Más de 2.000 páginas contiene, y no solo por la extensión de las páginas, sino por lo que implica dentro de, ¿no? Ya sea pericias forenses, pericias holísticas, testimonios, testigos, audios, videos, y puedo seguir de información que se puede comprobar, no solamente que se dice o se habla como la otra parte lo hace, ¿no? Por eso es que se han comenzado estas diligencias de manera semanal o quincenal se están dando, ¿no? Estas audiencias. Y sí, como bien menciona el doctor Carlos Rivera de IDL, que aún nos sigue representando, porque también tenemos presente con la ley YAPSI que se ha sacado, se nos pretende quitar esta representación, no solo a nosotros, sino a muchos casos de familiares que seguimos en esta búsqueda de justicia, ¿no? Él menciona que lo que se espera es que se apruebe esta acusación y ahí pasaremos a juicio oral. No sabemos cuánto demore, porque justamente, como bien te digo, su intención de la otra parte acusada o implicada no es ayudar, sino es alargar la situación. Pero esperamos que no sea tan extenso, pues también es cansado y arduo, porque el día que hay una audiencia, evidentemente la familia como nosotros, a pesar que trabajamos, estudiamos, tenemos nuestros propios pendientes como toda persona, tenemos que ver un espacio y dedicarle tiempo a entrar a estas audiencias, ¿no? Porque evidentemente nosotros queremos estar informados también de lo que está pasando ahí, ¿no? Tenemos todo el derecho de estar presentes, escuchar y también discrepar si por ahí no se dicen cosas de la verdad, ¿no? Entonces, estamos a la espera de que se dé esto y evidente también a la espera de la petición que hemos realizado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el archivamiento de la denuncia constitucional que se hizo contra Merino, Arauz y Rodríguez, ¿no? Porque ellos, por tener cargos altos, pues tienen una inmunidad que también ya se les está acabando, ¿no? Pero evidentemente se les protegió y se les blindó como lo han hecho con Dina Boluarte también ahora último, ¿no? Bueno, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, bueno, declaraba a la República que la defensa pública de los jóvenes que habían quedado heridos en las manifestaciones de noviembre del 2020, han dado un paso al costado, ¿no? Entonces eso aún los deja en una mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque por una parte se impide a los abogados de las ONGs que puedan representarlos, y por otra también renuncian a la denuncia pública. O sea, no tienen ninguna forma de poder defenderse, ¿no? Y eso es muy lamentable, ¿no? Y al frente, a los policías, a los militares, se les brinda abogados, ¿no? Entonces hay un total desbalance, ¿no? Entonces, ¿en qué, en qué mundo estamos, ¿no? Entonces esto es, bueno, inconcebible, ¿no? No, de todas maneras, lo que bien dices, y es lo que se veía venir, creo, ¿no? Que quizás no lo vimos, ¿no? Que ellos con esta estrategia de quitarte el abogado y según ellos brindarte uno del Estado, con las personas que tienen dentro, que es su gente, como se dice, entonces luego te lo retiran y te quedas sin algún representante que pueda pues guiarte, ¿no? O hablar por ti, ¿no? Porque claramente nosotros como ciudadanos o civiles desconocemos cómo es la forma de ello, ¿no? Y solo un abogado estudiado y profesional y con experiencia puede apoyar y dirigir estos casos, ¿no? Y es evidente su accionar de ellos, ¿no? A qué punto es de... Y tengamos presente que esa ley APSI solamente es para las víctimas, porque la contraparte, los policías, Merino y etc., siguen siendo y seguirán siendo defendidos por personal pagado por el Estado. A ellos no se les va a quitar los abogados. Entonces, ¿en qué desnivel nos están poniendo, ¿no? Y con qué alevosía y con qué intención, ¿no? Y muchos dirán, pero ¿por qué nos sueltan a Merino y compañía? Porque ellos fueron los representantes políticos en su momento, así sea por 5 días, ¿no? Y el delito que ellos cometieron es omitir funciones de cuidado a la ciudadanía, de parar la violencia brutal que se estaba dando, de ordenar que esto se pare. Entonces, eso es la responsabilidad que ellos tienen. ¿No? No que Merino dice, yo no conocí a Inti, yo no conocí a Brian, no conocí a los heridos, pero es que nadie le está diciendo eso, sino que él como cargo que tuvo en su momento, tuvo la responsabilidad de hacer que todo quede en alto y que no se den mayores pérdidas humanas ni tampoco heridas graves en diferentes ciudadanos, ¿no? Entonces,
hay que entender bien la situación, no querer solo cambiar la narrativa para su favor, ¿no? Y victimizarse como lo sigue haciendo hasta el momento ya. Han pasado 5 años y ellos, Arauz, Rodríguez, Merino y los policías siguen queriendo generar una narrativa que ellos son, pues, no tienen responsabilidad alguna, que no son responsables, que nos asesinamos entre los manifestantes cuando ya hay pericias balísticas forenses que fueron perdigones de plomo, diversos también canicas en heridos que causaron las lesiones. Entonces acá no fue ningún arma artesanal como ellos siguen diciendo esto, ¿no? El Ministerio Público ha solicitado 35 años de prisión contra 8 efectivos policiales, ¿no? De los 11 procesados. Entonces, ellos justamente son los que están poniendo trabas para que pueda continuar el, bueno, pues el proceso judicial, ¿no? Claro, dentro de la máxima pena, como bien dices, son de 35 años. La otra creo que es de 8 o 16. Eso depende a las funciones y al cargo que ellos tuvieron en ese momento, ¿no? Y en sí no creo que sean solo los 8 que estén limitando, ¿no? Yo creo que en sí es como que una estrategia colectiva como ellos, como institución, que están generando, porque no les conviene, evidentemente, que hayan algún tema de sanciones, porque tengamos presente que también, como bien lo dijo el doctor Carlos Rivera, que las investigaciones y cómo pueda darse nuestro caso en específico, que es del 14 en el 2020, va a marcar precedentes para los demás casos que hoy por hoy se están dando, ¿no? Que están generando justamente asesinatos, que vienen también sucediéndose en la misma situación de derecho a la protesta, no solo en Lima, también en provincias. Entonces, ese es también nuestro objetivo como familia, ¿no? Que de una u otra manera marque una guía, una pauta de cómo se deben de actuar con personas, funcionarios, policía, que agreda de tal manera y que quite la vida, ¿no? Y justamente ellos es lo que sienten ese peligro, ¿no? Porque si bien es cierto, han pasado 5 años que son largos, pero de alguna u otra manera se ha avanzado. Lento, pero se ha avanzado en cómo se viene dando, ¿no? Pero esperemos que esto no se alargue más, definitivamente. En el caso de Trujo, el fiscal de Derechos Humanos había indicado que, bueno, pues, que su asesinato solo era un homicidio simple y debía trasladarse a una fiscalía común. Algo similar sucedió con el caso de tu hermano, ¿no? En un inicio, el Poder Judicial em, dijo algo similar, ¿no? Que, bueno, pues que debía, que, estas muertes no correspondían a violaciones de derechos humanos. Entonces, estamos viendo un patrón, ¿no? Por parte de los, digamos, ¿no? Los operadores de justicia, ¿no? Que deberían garantizar los derechos fundamentales. Claramente, o sea, su objetivo de pasarle un caso a una sala común, el caso en específico, y no como derechos humanos en algo especializado, es que no se investigue como se debe, que no se toque a los responsables políticos, que no se considere el entorno o el contexto en el cual se dio, la vulneración que se brindó, el arma con el cual fue ultimado, lamentablemente asesinado a la persona. Entonces son muchos factores que a ellos les conviene que pase a una sala común, ¿no? Que no se vea por una fiscal especializado en derechos humanos. Y es lamentable que quieran seguir con ese proceder, ¿no? Y también lamentable que hoy por hoy, gracias lo vuelvo a decir porque tiene que ver las leyes que ha generado el Congreso, que hoy por hoy en situaciones como esta se vean los chalecos de criminalística usados por la PNP, que la PNP investigue el propio asesinato que ellos cometieron. O sea, no puede ser juez y parte. Si te das cuenta, eso se observó en el caso del compañero Truco, porque en el caso de mi hermano no fue así, porque no existía esta ley. Pero justamente cómo es que se generan estas leyes para que a futuro sean ejercidas y ellos mismos se limpien las manos y quieran guiar la investigación a donde les conviene, porque es lo que se está haciendo. Porque no vas a investigar a tu propio, bueno, no sé, colega, ¿no? Y mucho menos vas a manchar tu institución con algo así, sino vas a tratar de limpiarte hasta lo máximo. Entonces, no es algo, es quizás fuera de lo que ellos generan, ¿no? Y en complot con el Congreso.
No dejemos aquí de lado que ellos tienen mucha responsabilidad ante todas las leyes que se vienen generando y ante la situación que se viene dando, ¿no? Por ello es que tenemos que identificar muy bien a qué partidos políticos están apoyando con estos votos y en las próximas elecciones también tener muy en cuenta el accionar que han tenido, ¿no? No solo para cuando casos de violaciones de derechos humanos, sino para infinidad de situaciones que se vienen presentando hoy por hoy, ¿no? Para terminar, ¿qué podemos hacer para alcanzar justicia, para que en algún momento su búsqueda de verdad y justicia se concrete, ¿no? Y no tenga que pasar 10, 20, 30 años, como en el caso de las familias, bueno, que han perdido bueno, pues a sus familiares, ¿no? Entre el 80 y el 2000. Bueno, es una pregunta súper complicada que la verdad yo hasta el momento no obtengo respuesta. Solamente lo que te podría comentar es que hoy por hoy nosotros también vamos de la mano y caminamos y consideramos una familia de lucha, los compañeros de la Cantuta, Barrios Altos, de Lesiones Forzadas. Es con ellos quienes realizamos los plantones, ¿no? Y son nuestro referente ante toda esta situación que ellos vienen cargando tantos años, ¿no? 30 años, 40 años, ¿no? Y hoy por hoy siguen en impunidad sus casos, ¿no? Y quieren justamente darles amnistía a las personas que han cometido los asesinatos de sus familiares. Entonces, lo único que hoy por hoy realizamos como familiares es acciones, plantones, vigilia, llamadas en quizás redes virtuales, hacer conmemoraciones, informar del caso, informar de los casos, ¿no? Para que de alguna u otra manera la población también sea consciente de lo que se viene dando y pues se empatice como quizás es lo debido, ¿no? Toda persona humana que pueda tener ello, verse en la otra, ¿no? Y no esperar que te toque a ti para que recién tú hagas algo, para que tú recién reacciones, para que tú recién quizás te tengas un poco de solidaridad con lo que se viene dando, ¿no? Porque al fin y al cabo, esperar que te toque es cambiar tu vida a 360 grados y empezar una lucha, muchas veces que nunca termina. ¿No? Que ya creo que un familiar de por vida carga con esto, ¿no? Lleva consigo en sus hombros esta lucha, ¿no? Y no solo por algo personal, como bien lo decimos las familias, sino por una sociedad, en beneficio de una sociedad. O sea, las personas que salimos a marchar, que protestamos, que hacemos performance, que buscamos la manera de que no se genere impunidad, no solo es por nosotros, sino es por cada ciudadano y persona que está conviviendo en este país, pues justamente se piden que se deroguen leyes que nos afectan a todos. Y se ha visto que hoy por hoy se marcha por diferentes cosas porque justamente las están vulnerando por beneficios propios. Entonces, lo único que invocaría es eso, ¿no? Ello y que los colectivos independientes o no periodistas de una u otra manera puedan seguir acompañando los diversos espacios de los familiares de víctimas, ¿no? Porque ahora lamentablemente han aumentado, ¿no? Hoy por hoy por extorsiones, matanzas, asesinatos o derecho a la protesta o muchos casos somos familias enlutadas. Muchas familias ya enlutadas que salimos a las calles con el rostro de nuestro familiar a exigir justicia, ¿no? Y entonces solo eso, ¿no? Que primero se ponga en pie, se solidarice con las familias, de otra manera se nos acompaña de diferentes formas, ¿no? Es lo que quizás podría culminar. Una pregunta más. ¿Qué estás dejando de hacer para poder alcanzar justicia? Bueno, entonces, para hacer un poco más, no sé, es corto, se podría decir, sinceramente yo sí siento que me he quedado en el 2020, ¿no? Yo siento que me quedado con 24 años como los que tenía mi hermano, ¿no? Pero yo ya tengo 29. Nosotros con mi hermano mayor, cuando pasó esto lo sucedido, nos quedamos todo un año viendo, recolectando información que gracias a la ciudadanía nos envió. Se armó el antes, el durante y el después de lo que hizo mi hermano en ese entonces. Obviamente ese año yo no trabajé, ¿no? El siguiente año se buscó un trabajo, pero hasta en los ambientes laborales hay estos temas, ¿no? Mucha polaridad, ¿no? En estos temas de porque sales a marchar o etc., ¿no? Aspectos de quizás de estudios también implica. Entonces es un vaivén de cosas que cambian, ¿no? O sea, tú ya no eres una persona que es como que tú vas a la calle y no te reconocen o no googlean tu nombre y no saben quién eres, ¿no? O sea, de nosotros saben todo.
todo, ¿no? O sea, imagínate de ser una familia súper reservada, súper en lo suyo, a que sea algo público y más con algo tan doloroso y con una pérdida de un familiar, ¿no? Es algo que es indescriptible y que solo los familiares que lo vivimos en carne propia entendemos eso, ¿no? Pero a pesar de ello estamos ahí, ¿no? Y muchos se preguntan, pero si ya no, ya asesinaron a tu familiar, o sea, no sigas saliendo, o sea, no te expongas, ¿no? Pero es que eso creo que no tiene ningún derecho de decirnos, ¿no? Creo que cada familiar nosotros tomamos esa decisión, ya sea por una promesa que se le hizo a los nuestros, pero ya sea por una población vulnerada y por también que muchos hoy por hoy nos siguen escribiendo, nos acompañan y nos dicen, ¿no? O sea, gracias por seguir, ¿no? Gracias por seguir porque yo también estuve esas noches, pude ser yo, pudo ser mi familia, pudo ser mi hija, o sea, conozco a, hoy por hoy conozco a jóvenes, y hace poco lo comprobé más aún, que en ese entonces tenían 13 años, adolescentes, y hoy por hoy ya tienen mayoría de edad, 18, 20 años. Y entonces me cuentan su experiencia previa y yo me quedo pero sorprendida cómo ha pasado el tiempo, pero también cómo ha marcado en ellos y cómo ha marcado hasta el hilo en qué van a estudiar, qué se dedican. O sea, es algo bastante fuerte, ¿no? Que hoy por hoy recién quizás lo voy entendiendo, pero evidentemente también esto como un caso que afecta especialmente a la familia, también te conlleva a llevar más a una terapia psicológica, ¿no? Porque es un revivir constante las situaciones. No es fácil salir a hablar y decir, no lo hacemos, pero con el dolor que carga ello. Entonces es eso, ¿no? Es de a pocos aprender a vivir con eso, pero también con que el Estado, con que los policías, con que la contraparte te tilde, te trate de deslegitimizar, ¿no? Tu lucha, trate de tacharte de odiadora, de violentista, de terruca y muchas cosas otras más, ¿no? O sea, en redes también de decirte miles de cosas, ¿no? Pero es como que de alguna u otra manera hacer este tema de entender de quién viene, ¿no? De qué personas vienen, ¿no? Qué personas que no nos conocen, que quieren lo malo, es un mundo de cosas que implica ello, ¿no? Que quizás no podría terminar de enumerarte qué ha cambiado, qué puedo dejar de hacer, sino que simplemente tratamos en familia de seguir adelante y tratar de buscar siempre que esto primero no se olvide, la memoria se dé, la impunidad no reine y se generen medidas de no repetición, ¿no? Es lo que nosotros buscamos. Gracias, Kira. Esperemos que puedas alcanzar justicia para tu hermano y también se alcance justicia para Brian. Cuídate. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Cuídense mucho.